mi tía rica me dejó todo, una casa grande y 3 millones de pesos. Mis padres que me abandonó 10 años apareció de repente en la lectura del testamento. Somos tus guardianes. Sonrieron. Pero cuando entró mi abogado, se pusieron pálidos. Hola, soy Sarah. Hoy les voy a leer la historia de Debbie, que se titula así, mi tía rica me dejó todo, una casa enorme y 3 millones de dólares. Mis padres, que me abandonaron hace 10 años, aparecieron de repente en la pequeña lectura. Somos tus guardianes, sonrieron. Pero cuando entró mi abogado, palidecieron. Bueno, vámonos. Estoy sentada aquí en casa de mi tía, intentando procesar todo lo que pasó hace 2 días. El funeral se me hace borroso, pero sigo pensando en cómo llegué aquí. Supongo que debería empezar desde el principio, hace 10 años, cuando mi mundo cambió por completo. Me llamo Debbie y ahora tengo 18 años. Pero cuando tenía 8, vivía con mis padres y 2 hermanos mayores en Alabama. Mis hermanos Jake y Connor tenían 14 y 15 años por aquel entonces, y, sinceramente, eran prácticamente el centro del universo de mis padres. Mamá y papá siempre los llevaban a los entrenamientos de fútbol, les pagaban el equipo y los acompañaban a sus partidos. Tenían una rutina donde todo giraba en torno a los chicos. No me malinterpreten, mis padres no eran abusivos ni nada por el estilo. Me daban de comer, se aseguraban de que fuera a la escuela, me compraban ropa cuando la necesitaba. Pero era como si simplemente estuviera ahí, ¿sabes? Como ruido de fondo en su vida real. Mientras animaban a Jake en los partidos o ayudaban a Connor con sus preparativos para la universidad, yo solía estar sentado en mi habitación, leyendo o viendo la tele solo. Pero no entendí realmente lo mal que estaba la situación hasta esa noche, cuando tenía 8 años. No podía dormir porque hacía mucho calor, así que bajé a buscar agua. Fue entonces cuando oí a mamá y papá hablando en la sala. Hablaban en voz baja, pero los oía desde el pasillo. No podemos seguir así, Mike, decía mamá. La hipoteca nos está matando, y tu situación laboral está empeorando. Lo sé, Linda, lo sé, papá parecía muy estresado. 3 hijos es demasiado ahora mismo. Apenas podemos pagar las cuotas deportivas de Jake y Connor, y no hay manera de que podamos pagar la universidad de los 3. Tenemos que hacer algo, dijo mamá. Tenemos que encontrar una solución. ¿En qué estás pensando?, preguntó papá. Bueno, tu hermana Margaret tiene esa casa enorme en Arkansas. Está sola desde su divorcio y siempre pregunta por los niños cuando llama, quizá. No entendí bien de qué hablaban. Bueno, sabía que no teníamos mucho dinero comparado con las familias de algunos de mis compañeros, pero no sabía que la situación estuviera tan mal. Y ni siquiera conocía a la tía Margaret. Papá apenas hablaba de ella, salvo para mencionar que vivía lejos y trabajaba para una gran empresa. Regresé a mi habitación esa noche y no pensé mucho más en ello. Los niños de esa edad no procesan bien este tipo de conversaciones. Supuse que solo estaban preocupados por las facturas, como parece que les pasa a todos los adultos. Como un mes después, terminaron las clases por las vacaciones de verano. Estaba emocionado porque pensé que quizá haríamos algo divertido en familia, pero en lugar de eso, mamá y papá me dijeron que íbamos de viaje por carretera a Arkansas para visitar a la hermana de papá. El viaje se hizo eterno. Jake y Connor pudieron quedarse en casa porque tenían un campamento de fútbol americano de verano, lo cual me pareció injusto. Pero también me emocionaba un poco conocer a esta misteriosa tía y ver un lugar nuevo. Cuando llegamos a Arkansas, no podía creer lo grande que era la casa de la tía Margaret. Parecía de película, con un enorme jardín delantero y altas columnas blancas. La tía Margaret salió a recibirnos y no se parecía en nada a lo que esperaba. Era más alta que papá, con el pelo canoso recogido en un moño pulcro, y llevaba una blusa blanca impecable y pantalones oscuros como si fuera a una reunión de negocios. Así que esta es Debbie, dijo, mirándome con sus penetrantes ojos azules. Pero luego sonrió y su rostro cambió por completo. Hola, cariño, tenía muchas ganas de conocerte desde hace mucho tiempo. Parecía algo estricta y seria, pero había algo cálido en su mirada. Como si realmente me estuviera viendo, ¿sabes?, no solo mirándome de reojo para pensar en algo más importante. Papá y mamá entraron con mis maletas y nos sentamos en una elegante sala mientras la tía Margaret nos servía té helado.
Los adultos hablaban de cosas aburridas mientras yo miraba los bonitos muebles y los cuadros de las paredes. Todo parecía caro y limpio. Después de una hora, papá se levantó y dijo, bueno, deberíamos irnos, es un camino largo y seco. Di un salto y dije, bueno, déjame recoger mis cosas. Pero papá y mamá intercambiaron una mirada extraña, y mamá dijo, cariño, te vas a quedar aquí con la tía Margaret un rato. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Ya veremos, dijo papá, sin mirarme, te divertirás aquí. La tía Margaret tiene televisión por cable y un patio grande. Empecé a tener miedo, pero ¿cuándo vuelves? Pronto, dijo mamá rápidamente, te llamaremos. Me abrazaron al despedirse, pero se sintió apresurado y extraño. Mientras se dirigían a la puerta, corrí tras ellos. Espera, ¿cuándo regresas exactamente? ¿Qué tal la escuela en otoño? Ya lo veremos, gritó papá por encima del hombro. Por favor, tía Margaret. Y entonces se fueron. Me quedé en la puerta viendo cómo se alejaba su coche, sintiéndome más confundida que asustada al principio. La tía Margaret me puso la mano en el hombro. Vamos, cariño, déjame enseñarte tu habitación. La habitación que me dio era más grande que la mía, con una cama con dosel y baño propio. Tenía ventanales que daban al patio trasero, que tenía piscina y jardín. En circunstancias normales, me habría encantado. Es muy bonito, le dije a la tía Margaret. Me alegra que te guste. Mañana iremos a comprar todo lo que necesites para que te sientas más como en casa. La primera semana fue muy divertida. La tía Margaret se tomó un tiempo libre del trabajo para estar conmigo. Fuimos de compras, vimos una película y me enseñó a usar su elegante computadora. Me preguntó sobre la escuela, mis amigos y qué me gustaba hacer. De verdad escuchó mis respuestas y me hizo preguntas adicionales, algo nuevo para mí. Pero con el paso de los días, empecé a extrañar a mi familia. Aunque no me habían prestado mucha atención, seguían siendo mis padres y mis hermanos. Le preguntaba a la tía Margaret si mamá y papá habían llamado. Todavía no, cariño, seguro que lo harán pronto. Pero no llamaron, ni esa semana ni la siguiente. Cuando pasó un mes, ya empezaba a preocuparme de verdad. Se suponía que las clases empezarían pronto en Alabama. Tía Margaret, creo que necesito irme a casa pronto, las clases empiezan en 2 semanas. Dejó su taza de café y me miró con seriedad. Debbie, tenemos que hablar. ¿Nuestros padres vienen a buscarme pronto?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta no iba a ser la que quería oír. Respiró hondo. No, cariño, no van a volver. Tus padres han decidido que ya no pueden cuidarte. Han renunciado oficialmente a su patria potestad y te he adoptado. Eso significa que ahora soy tu tutor legal. Vas a vivir conmigo para siempre. Al principio, las palabras no tenían sentido. Seguí esperando que dijera que estaba bromeando o que había algún error. Pero ella simplemente se quedó allí sentada, con aspecto triste pero decidido. Entonces empecé a llorar. No el llanto de rabia, sino el llanto profundo y doloroso que te deja sin aliento. Todo lo que creía saber sobre mi vida se estaba desmoronando. Aunque mis padres nunca me habían prestado mucha atención, se suponía que seguían siendo mis padres. No se suponía que me abandonaran sin más. ¿Y qué hay de Jake y Connor? ¿También los entregaron? No, se quedaron con tus hermanos. Eso dolió más que cualquier otra cosa. Se quedaron con Jake y Connor, pero a mí no. No valía la pena conservarme. Lloré 3 días seguidos. La tía Margaret tuvo mucha paciencia conmigo. Me trajo comida y pañuelos, y simplemente se sentó conmigo cuando necesité a alguien. No intentó decirme que todo estaría bien y que mis padres habían hecho lo correcto. Simplemente me dejó estar triste. Al 4.º día, me desperté y me di cuenta de algo. Si iba a vivir aquí ahora, podía pasar el resto de mi vida esperando a quienes no me querían o podía intentar construir algo nuevo con la persona que sí me quería. Tía Margaret, le dije esa mañana en el desayuno, no quiero pensar más en ellos. Si no me quieren, yo tampoco los quiero. Y así empezó mi nueva vida. Mi tía Margaret me matriculó en la escuela primaria local y, de hecho, me gustó más que mi antigua escuela. Las clases eran más pequeñas y los profesores prestaban más atención a cada alumno.
Me hice amiga de una chica llamada Emma que vivía calle abajo. La tía Margaret no se parecía en nada a mis padres. Cuando llegaba de la escuela, quería saber cómo me había ido. Me ayudaba con la tarea y, de hecho, me explicaba las cosas cuando no entendía. Venía a las obras de teatro y a las reuniones de padres y maestros. Me compraba libros porque notó que me gustaba leer, no porque fuera mi cumpleaños ni Navidad. Su trabajo también era muy interesante. Trabajaba como directora financiera en una gran empresa y a veces me explicaba a qué se dedicaba. Era muy inteligente con el dinero y me enseñó a ahorrar mi mesada y por qué era importante entender cuánto costaban las cosas. Los años pasaron rapidísimo. Saqué buenas notas, jugué al fútbol un tiempo y tomé clases de piano. Mi tía Margaret y yo desarrollamos esta rutina. Cocinábamos juntas y veíamos películas antiguas los fines de semana. Me contaba historias de cuando papá era joven, aunque nunca habló mucho de él de adulto. Cuando cumplí 14 años, me preguntó algo que me sorprendió. Debbie, ¿te gustaría visitar a tus padres y hermanos? Puedo organizarlo si quieres. Lo pensé unos 10 segundos, pero no. Nunca llamaron ni escribieron ni me preguntaron cómo estaba. ¿Por qué querría verlos ahora? A veces la gente cambia y quizás se arrepienta de su decisión. Si se arrepintieran, ya habrían intentado contactarme. Han pasado 6 años, tía Margaret. 6 años y ni siquiera una tarjeta de cumpleaños. Ella asintió, creo que tienes razón, pero quería que supieras que la opción estaba ahí. Esa fue la última vez que hablamos de ellos en mucho tiempo. La vida era buena con la tía Margaret. Era estricta con algunas cosas, como las calificaciones y las tareas del hogar, pero también era justa y realmente se preocupaba por lo que yo pensaba y sentía. Cuando cumplí 16 años, todo cambió de nuevo, pero esta vez fue la tía Margaret quien salió lastimada. Empezó a sentirse muy cansada todo el tiempo y a perder peso. Al principio, pensó que era solo estrés del trabajo, pero cuando fue al médico, le detectaron cáncer. Recuerdo el día que volvió a casa después de recibir los resultados de las pruebas. Me sentó en el mismo sitio donde me habló de mis padres. Tengo malas noticias, Debbie, tengo cáncer, y es bastante grave. Sentí que el mundo se me venía encima otra vez. ¿Te vas a morir? Aún no lo sé, pero voy a luchar con todas mis fuerzas. Voy a dejar mi trabajo para concentrarme en mejorar. ¿Y el dinero? ¿Y la casa? No te preocupes. He ahorrado mucho dinero a lo largo de los años y tengo un buen seguro. Todo irá bien. Los 2 años siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Mi tía Margaret pasó por quimioterapia y radioterapia. A veces se sentía bien y podíamos hacer cosas normales, pero otras veces estaba muy enferma. Aprendí a cocinar de verdad y a cuidar la casa. La llevaba a sus citas en cuanto obtuve mi licencia. El cáncer desapareció por un tiempo cuando tenía 17 años, y ambos pensábamos que tal vez lo habíamos superado. Pero luego volvió peor que antes, justo cuando cumplí 18 años. Ese año, mi cumpleaños fue solo para mí y para la tía Margaret en casa. Estaba demasiado débil para salir, pero aún así me hizo un pastel y me regaló un hermoso collar que había pertenecido a su madre. Estoy orgullosa de la mujer en la que te convertirías, Debbie, me dijo ese día. Eres fuerte, inteligente y amable, y sé que vas a lograr grandes cosas. 2 meses después, me gradué de la preparatoria. La tía Margaret estaba en el hospital y no pudo venir a la ceremonia, así que la mamá de Emma lo filmó todo. Organizamos una videollamada para que la tía Margaret pudiera verme cruzar el escenario. Estaba llorando, pero se veía tan feliz y orgullosa. Un mes después, falleció. Estaba con ella en el hospital cuando ocurrió. Simplemente se durmió y no despertó. Tenía solo 53 años. Tras la muerte de la tía Margaret, me sentí completamente perdido. Tenía 18 años y, de repente, estaba solo en esta casa enorme sin saber qué hacer. Por suerte, Carol, la mejor amiga de la tía Margaret, me ayudó con los preparativos del funeral. Carol había sido amiga de la tía Margaret desde la universidad y sabía lo importante que yo era para ella. Carol llamó a todos los amigos y compañeros de trabajo de la tía Margaret para contarles sobre el funeral. Luego dijo que necesitaba llamar a mi papá, ya que era el único hermano vivo de la tía Margaret, además de mí. ¿Quieres llamarlo tú o lo hago yo?, preguntó. Hazlo tú, por favor.
No he hablado con él en 10 años. Carol puso el altavoz para que pudiera oír lo que decía. El teléfono sonó varias veces antes de que papá contestara. Hola. Hola, soy Carol Collins. Llamo por tu hermana Margaret. Tengo malas noticias. Falleció ayer. Hubo un momento de silencio, y luego papá dijo, ya veo. El funeral es el sábado a las 2 en la iglesia de Santa María en Little Rock. Puedo enviarte la dirección por mensaje. Qué mala suerte. Mi hijo Connor acaba de ascender en el trabajo y vamos a celebrarlo el sábado. Viene toda la familia y ya pagamos el catering. Me quedé mirando el teléfono. Carol también parecía sorprendida. Lo siento. ¿Acabas de decir que no puedes ir al funeral de tu hermana por una fiesta? Mira, no es solo una fiesta. Esto es muy importante para Connor. Ha trabajado muy duro para esta promoción y llevamos semanas planeando esta celebración. Margaret entendería que la familia es lo primero. La voz de Carol se volvió muy fría. Margaret también era tu familia. Claro que lo era, pero ya no está y los vivos tienen que ser lo primero. Además, Debbie está ahí para encargarse de todo, ¿no? Ya es adulta. Carol colgó sin despedirse. Me miró con una mezcla de ira y lástima. Sinceramente, no me sorprendió. Quizás me decepcionó, pero no me sorprendió. Era justo lo que esperaba. El funeral fue precioso. Vinieron unas 50 personas, en su mayoría compañeros de trabajo de la tía Margaret y amigos de la iglesia. Carol dio un discurso encantador sobre lo maravillosa que era la tía Margaret y cuánto me quería. Logré terminar mi discurso sin desmoronarme por completo. Después de que todos se fueran, volví sola a casa. Se sentía tan silenciosa y vacía sin la tía Margaret. Pasé los 2 días siguientes sentado, tratando de decidir qué hacer. ¿Debería vender la casa? ¿Ir a la universidad? ¿Conseguir un trabajo? Mi tía Margaret y yo habíamos hablado de la universidad, pero no de los detalles prácticos. Al tercer día después del funeral, llamaron a la puerta. Miré entre la gente y no podía creer lo que vi. Eran mis padres y mis 2 hermanos, de pie en el porche como si pertenecieran allí. Abrí la puerta lentamente. Hola. Debbie, cariño, mamá corrió hacia mí e intentó abrazarme, pero retrocedí. ¿Qué haces aquí? Papá me empujó y entró en la casa. Vinimos a ver cómo estabas, claro. Sentimos mucho tu pérdida. Jake y Connor lo siguieron, mirando la casa con expresiones extrañas. Como si evaluaran todo lo que veían. Qué bonito lugar, dijo Connor, pasando la mano por la repisa de la chimenea, de verdad que es bonito. Estamos aquí para apoyarte, dijo mamá, acomodándose en el sofá como si fuera a quedarse. No deberías estar sola en un momento como este. Me quedé de pie junto a la puerta. ¿Dónde estabas hace 3 días cuando necesitaba apoyo? Ya sabes, ¿en el funeral? Mamá hizo un gesto con la mano con desdén. Cariño, sabes que tuvimos la fiesta de Connor. Ya estaba planeado y todos los familiares iban a venir. No podíamos cancelar algo así. Estamos aquí ahora, y eso es lo que importa. Queremos cuidarte. De hecho, me reí. Era la primera vez que reía desde que murió la tía Margaret, y me sentí amargado. ¿Quieres cuidarme? ¿Dónde has estado estos últimos 10 años? Eso es diferente, dijo mamá. Vivías con Margaret y ella te cuidaba bien. Pero ahora que ya no está, necesitas a tu verdadera familia. Ella era mi verdadera familia. Jake habló por primera vez. Mira, entendemos que estés molesta, pero estás siendo dramática. Estamos aquí ahora porque heredaste todo esto. Señaló a la sala. Mamá y papá están preocupados porque tienes que asumir toda esta responsabilidad sola. ¿Qué responsabilidad? Connor sonrió. Vamos, Debbie. ¿Esta casa debe valer cuánto? 800.000. ¿900? Más el dinero que te dejó. Es mucho para una joven de 18 años. Y ahí estaba, la verdadera razón por la que estaban aquí. Papá intentó parecer serio y preocupado. Como hermano de Margaret, soy su legítimo heredero. Creo que es justo que herede al menos la mitad de sus bienes. Me lo dejó todo en su testamento. Puede ser impugnado,
dijo papá. Sobre todo cuando se trata de alguien tan joven. No estás preparada para manejar esta cantidad de dinero y propiedades. Mamá asintió. Por eso estamos aquí, cariño. Como tus padres, somos tus tutores legales. Eso significa que podemos ayudarte a administrar tu herencia responsablemente. Todos me miraban con fingida preocupación, pero pude ver la avaricia en sus ojos. Pensaron que me habían atrapado. Sal, dije en voz baja, ahora mismo. Debbie, no seas ridícula, dijo mamá, no nos vamos, nos necesitas. Jake y Connor intercambiaron miradas y se dirigieron a las escaleras. Elegiremos algunas habitaciones mientras hablan, dijo Jake. Fue entonces cuando supe que necesitaba ayuda. Fui a mi habitación y encontré la tarjeta de presentación que me había dado el abogado de la tía Margaret en el funeral. Me dijo que lo llamara si alguna vez necesitaba algo. Definitivamente necesitaba algo ahora. Marqué su número y contestó al segundo timbre. Señor Patterson, soy Debbie. Mis padres llegaron a la casa y se hacen los dueños, no se van a ir. Enseguida voy, dijo, no firmes nada ni aceptes nada hasta que llegue. 20 minutos después, sonó el timbre. Corrí a abrir antes de que mi familia pudiera hacerlo. El señor Patterson era un hombre alto y serio, de unos 50 años, que se había encargado de todos los asuntos legales de la tía Margaret. ¿Estás bien, Debbie? Creo que sí, están en la cocina comiendo nuestra comida. El señor Patterson entró conmigo y mi familia levantó la vista de los sándwiches que estaban preparando. Se habían sentido como en casa usando los platos de la tía Margaret y todo lo demás. Buenas tardes, dijo el señor Patterson, dejando su maletín sobre el mostrador. Soy David Patterson, el abogado de Margaret. Debbie me llamó porque tiene problemas con visitas no deseadas. Papá se levantó e intentó aparentar importancia. Soy Mac Henderson, el hermano de Margaret. No somos invitados inesperados. Somos los padres y tutores legales de Debbie. Tutores legales, el señor Patterson arqueó las cejas. ¿Qué les hace pensar eso? Mamá intervino, Debbie solo tiene 18 años. En Alabama, donde vivimos y donde ella nació, no se alcanza la mayoría de edad hasta los 19. Eso significa que seguimos siendo responsables de ella y de su propiedad. El señor Patterson se rió entre dientes, ya veo la confusión. Pero Debbie ya no vive en Alabama. Lleva 10 años residiendo legalmente en Arkansas. En Arkansas, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Debbie cumplió la mayoría de edad el día de su cumpleaños hace 3 meses. El señor Patterson abrió su maletín y sacó unos papeles. Además, la tutela legal de Debbie se transfirió a Margaret hace 10 años cuando usted renunció a su patria potestad. Incluso si Debbie fuera menor de edad, que no lo es, usted no tendría ninguna autoridad legal sobre ella. Jake parecía confundido, pero sigue siendo nuestra hermana. Biológicamente sí, legalmente no. Margaret adoptó a Debbie por completo. No tienes más relación legal con ella que con cualquier otro desconocido de la calle. Connor se puso rojo de ira. Esto es una tontería. ¿Y la herencia? Papá es su hermano. Debería recibir algo. El señor Patterson sacó otro documento. El testamento de Margaret es muy claro y legalmente vinculante. Le legó a Debbie todos sus bienes, incluyendo la casa, todos sus activos financieros y sus bienes personales. El valor total es de aproximadamente $3 millones. Se podría haber oído caer un alfiler. Mis padres y hermanos se quedaron mirándolo con el ratón abierto. La cara de papá se puso morada. Eso no es justo. Soy su hermano. La familia debe cuidar a la familia. Tienes toda la razón, dije, hablando por primera vez desde que llegó el señor Patterson. La familia debe cuidar de la familia. ¿Dónde estabas cuando la tía Margaret se moría de cáncer? ¿Dónde estabas cuando la cuidaba, la llevaba a quimioterapia, la sostenía de la mano en el hospital? No sabíamos que estaba enferma, decía mamá semanalmente. No lo sabías porque nunca llamaste, ni escribiste, ni te preocupaste lo suficiente como para averiguarlo. Tuviste 10 años para ser familia y elegiste no serlo. El señor Patterson asintió con aprobación. Debbie, ¿quieres que le explique a tu familia cuáles son sus opciones legales? Por favor, hazlo.
No tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad ni herencia. Debbie no tiene obligación de compartir nada con usted. Si continúa acosándola o intenta presionarla para que le dé dinero, emprenderemos acciones legales por acoso y allanamiento. Papá empezó a gritar, esto es ridículo. Somos su familia, vinimos a ayudarla. Viniste al día siguiente de su funeral, dijo el señor Patterson con calma. Tras negarte a asistir a ese funeral, tu momento habla por sí solo. Necesitamos ese dinero, mamá lloraba. Nuestra casa necesita reparaciones y los chicos quieren comprar sus propias casas. Ese no es problema de Debbie, respondió el señor Patterson. Ahora, le voy a pedir que abandone esta casa inmediatamente. Si no lo hace, llamaré a la policía. Por fin se fueron. Los observé por la ventana mientras subían al coche y se marchaban, probablemente de vuelta a Alabama para decidir qué hacer. Gracias, le dije al señor Patterson después de que se fueran. De nada, pero me temo que esto no será el final. La gente se desespera cuando piensa que hay dinero de por medio. Tenía razón, durante el mes siguiente, llamaron sin parar. El número cambiaba constantemente, así que debieron usar teléfonos diferentes o llamar desde casas de amigos. Me dejaron mensajes de voz rogándome que los perdonara, diciendo que querían volver a ser una familia y contándome historias tristes sobre sus problemas económicos. Jackie llamó para decirme que él y su novia querían casarse, pero no podían permitirse una casa. Connor llamó diciendo que necesitaba dinero para una inversión empresarial. Mamá llamó llorando, diciendo lo culpable que se sentía y que habían cometido un error al delatarme. Guardé todos los mensajes de voz y de texto, tal como me indicó el señor Patterson. Después de un mes, el señor Patterson tenía pruebas suficientes para enviarles una carta oficial de cese y desistimiento. Básicamente les dijo que si volvían a contactarme, los llevaríamos a juicio y conseguiríamos una orden de alejamiento permanente. Eso finalmente lo solucionó, las llamadas cesaron y no he sabido nada de ellos desde entonces. Ahora estoy en la universidad estudiando para ser analista financiero, igual que mi tía Margaret. Vivo en su casa, que ahora se siente como mi casa. No he tocado el dinero de la herencia, salvo para pagar la universidad y los gastos básicos. La tía Margaret me enseñó a ser inteligente con el dinero, y no voy a malgastar lo que me dejó. A veces me preguntan si me siento mal por no compartir la herencia con mi familia biológica. La respuesta es no. Ellos tomaron su decisión hace 10 años cuando decidieron que no merecía la pena seguir conmigo. La tía Margaret tomó su decisión cuando me acogió, me amó y me dio un verdadero hogar. Pienso en ella todos los días. Me enseñó que la familia no se trata solo de parentesco. Se trata de las personas que deciden amarte y apoyarte cuando las cosas se ponen difíciles. Ella era mi verdadera familia, y yo era la suya. Me va bien en la universidad y tengo una buena vida. He hecho buenos amigos y estoy saliendo con un chico llamado David que estudia ingeniería. Le conté toda la historia de mi familia y cree que hice lo correcto. Me basta.